y muchas gracias por acompañarnos en la presentación de este libro. Por supuesto, para el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa es todo un honor y una obligación daros la bienvenida en la presentación de esta obra un poco hercúlea que yo he empezado a leerme, pero me llevará un tiempo. Nos acompañan Joan Tardida, director de Galaxia Gutenberg, y los editores del libro, Elena de Llanos y Manuel Barrera. Y yo poco más que añadir, más que darles la bienvenida y los buenos días. Gracias. Muchas gracias, Nacho. Bueno, los que seguís las presentaciones de Galaxia Gutenberg o las ruedas de prensa veréis que... No. Ay, no hemos visto nunca esto. Sí, esto son presentaciones. Sí, tengo poderes. No quiere, no quiere Fernando. Decíamos ayer. Bueno, decía que este espacio, estos sitios no son los habituales. Entonces, pero claro, en este caso, para presentar el teatro de Fernando Fernán Gómez, el sitio ideal era este. Y la verdad es que desde el momento en que vinimos, hablamos con Nacho, con Luis, con Mar y todo el equipo, se volcaron desde el primer momento en facilitarnos las cosas y en querer hacerlo aquí. Por lo tanto, es un placer estar aquí y, como digo, Nacho, Luis, Mar, muchísimas gracias a todo el equipo por dejarnos hoy este espacio y poder hacer aquí la presentación. A mí hay muchas veces que vosotros mismos o compañeros vuestros o lectores o libreros me preguntan si vamos a continuar o no con las obras completas en Galaxia Gutenberg. Y es una pregunta que ya te la hacen porque ya saben que es una colección compleja. No te preguntan si vas a seguir con el ensayo, ni con la narrativa, ni con las novelas, ¿no? Pero con las obras completas sí que preguntan, ¿no? Cosa que quiere decir eso, que uno es consciente cuando hace estas preguntas de la dificultad de hacer este tipo de libros. Y es verdad, y sobre todo hay dos grandes dificultades. Una es evidentemente financiera y económica, porque son libros que exigen una inversión importante y además durante un tiempo largo. Y la segunda, y para mí la más importante, es que cada vez que te propones hacer o te proponen hacer un libro de este tipo, tienes que contar con especialistas que conozcan bien la obra en cuestión, porque es un trabajo evidentemente que pretende fijar, si puede ser para siempre, la obra del autor o la autora en cuestión. Con lo cual, contar con este conocimiento, con este expertizaje es clave. Y la otra cosa clave, la tercera, es contar con el apoyo, sea del autor o la autora si aún viven, o sea de los herederos, porque hay que entrar en los archivos, hay que poder trabajar con material muchas veces inédito o con diversas versiones que luego los especialistas tienen que fijar. Y por lo tanto, en este caso, hemos tenido la gran suerte de contar con Elena y Manuel, que en fin, desde los primeros momentos en que Elena nos vimos y Elena me propuso la propuesta, una propuesta que a mí me sorprendió, igual que va a sorprender a todos los lectores y todos los que vean el libro, porque hay una cantidad de textos o representados pero no publicados o textos inéditos que uno no se imaginaba que existían, ¿no? Entonces, Elena me contagió inmediatamente el entusiasmo de lo que estaba viendo, de lo que estaba encontrando, y por lo tanto ha sido muy fácil trabajar, ¿verdad, Elena? O sea, muchísimas gracias, porque no siempre es así con los herederos o responsables de las obras, pero en este caso ha sido muy fácil. Y bueno, también me voy por el trabajo hecho y que fija muy bien los textos y con vuestros prólogos y textos de introducción. Yo creo que ha quedado un volumen muy interesante. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos.
Y ahora sí que vosotros tenéis que explicar de qué va la cosa. Buenos días. Yo quiero devolverle los agradecimientos a Joan, muy sinceros, no solo porque él me haya agradecido ahora, sino porque, bueno, yo no sé en qué país vivís vosotros y vosotros, pero yo no estoy acostumbrada a este rigor, a esta seriedad y a esta formalidad en el trabajo. Cada cosa que ha sido dicha ha sido cumplida y con creces. O sea, una entrega absoluta a que esto quedara maravilloso, que quedara lo mejor posible. Entonces, para mí ha sido verdaderamente gratificante y un proceso de aprendizaje también muy grande. Entonces, de verdad, Joan, muchas gracias a ti, también a Lidia Rey, la editora de Galaxia, que también ha sido un trato exquisito. Una vez dados los agradecimientos, quería comentar que lo que me gustaría hacer es mostraros una serie de materiales y a partir de esos materiales ir contándoos un poco cómo ha sido el proceso de edición de este libro. Entonces, si podemos pasar a la primera, no sé quién está pasando, gracias. Bueno, he querido traer primero dos notas, no están en el volumen, pero el volumen al final, si habéis podido ver, tiene un pliego de imágenes, cosa que también agradezco mucho a Galaxia que esto haya sido posible, porque también esto encarece la edición, pero fue posible. Hay un pliego de imágenes que algunas están en esta presentación, algunas no. He querido comenzar con estas dos notas para contaros dos cosas. Por un lado, porque me parece que son dos posibles entradas de lectura al volumen, o sea, dos maneras de leer estos textos. La primera es una nota que apareció en un cuaderno donde no hay nada más que esta nota, que es dar a las comedias tratamiento de jeroglíficos, que en sí es una nota bastante críptica también, pero ahí queda. Y creo que algunos de los textos de este volumen pueden ser leídos en esta clave. El otro texto dice, hay los que escriben con citas sin confesarlo. No hay un renglón que no sea una cita. Entonces también esta idea de que nada es nuevo, que todo es copia de una copia y que viene de algún sitio pasado. También es algo que podemos ver en este volumen, sobre todo yo lo relaciono a las variaciones del Quijote, que es uno de los inéditos que está en este volumen, que al final son eso, son variaciones. O Defensa de Sancho Panza, que este no es inédito, pero que él pone abajo neoplagio en dos partes, ¿no? Entonces, él también trabaja con esta idea de que nada es nuevo, nada es original. Entonces, estas dos citas me valían para eso y también para contaros que en la casa de Fernando Fernán Gómez y en Macoen hay un archivo ingente, enorme y de un gran valor cultural, histórico y social, que está hecho de muchas cosas, entre otras de muchas notitas. Hay notitas en sobres, en posavasos, en servilletas, en cuadernos, hay notitas por todas partes. Y no solo notitas, hay una serie de materiales de diversa naturaleza, entre los cuales fui encontrando los inéditos que están en este volumen. Y si pasamos a la siguiente, esto es una reproducción de una de las páginas del texto que inaugura este volumen, que es El Guiñol de Papadic. Es un texto que Fernando escribió con 17 años, en 1938, y este apareció en el último ordenador. Una de las cosas que hice cuando empecé a investigar fue encender su último ordenador. Este ordenador ya lo había encendido con Emma Cohen, cuando Emma estaba viva, ya lo encendimos y encontramos algunas de estas cosas, pero no era el momento, estábamos en otras cosas. Y Emma me miró y me dice, pues fíjate todo lo que tienes aquí. Y así quedó. Cuando yo ya me puse a esta labor y encendí el ordenador con la ambición de sacar qué había ahí, apareció este texto, ya mecanografiado, donde ponía abajo 1938. Es decir, que Fernando en los últimos tiempos de su vida recupera la adolescencia de su escritura. Y este texto lo quería publicar. Esto para deciros que el criterio inicial mío fue no publicar nada que estuviera incompleto, que fuera en fases de borrador, sino atenerme a lo que a mí me parecía que era evidente que él quería publicar. Y eso es lo que está en este volumen, lo que está completo. ¿Podemos pasar a la siguiente? Esto es una maravilla, que no está en el volumen, pero lo quería compartir con vosotras y con vosotros porque es un índice que él hizo en esos años. Entonces también nos ayuda mucho, porque efectivamente, si veis El Guiñol de Papadic, que está más o menos a mitad de la página, lo dice, ¿no? Fantasía en 5 cuadros, 1938.
y luego los numera, aparte del año pone una numeración de los textos. Entonces él hizo un índice de todos los textos que escribió en esos primeros años de escritor infante, digamos. Entonces, bueno, hay por la casa distintas huellas que a mí me ayudan mucho a componer esta constelación fernandina que de verdad es ingente, porque todo lo que publicó en vida ya es mucho, pero todo lo que hay en la casa completa esta producción. Podemos seguir, que solo tengo 5 minutos, así que corré. Esto es la primera página de Pareja para la Eternidad, que también está en el volumen. De nuevo, esto es un texto manuscrito, está hasta la dedicatoria que quería incluir. Bueno, a mí me gusta mucho encontrarme estos materiales físicos, ¿no? que están escritos a mano, pero que ya están concebidos un poco con la idea de la página impresa en parte, porque hasta la dedicatoria está puesta en la manera en que él consideraba que tenía que ir la disposición del texto. En fin, pues eso también está en el volumen, este texto de Pareja para la Eternidad, que sí fue publicado, pero nunca ha sido representado. ¿Podemos seguir? A partir de determinado momento, a mí me parece imposible pasar por alto la pareja profesional, ya no amatoria que también, pero la pareja profesional que formaron Fernando Fernán Gómez y Emma Cohen. A partir de los 70, cuando se conocen, son muchos los trabajos que hacen juntos y el archivo que está en la casa y que he inventariado da pruebas fehacientes de muchas tareas en conjunto. ¿Podemos pasar? La coartada, por ejemplo, que es un texto que fue publicado y que está también en este volumen, aquí, efectivamente, gracias, aquí en el Centro Cultural de la Villa se estrenó. La coartada, bueno, ganó el Accésit al Lope de Vega, esto fue antes de las bicicletas. Se suponía que con el Accésit y con el premio Lope de Vega el premio era que la podías representar, ¿no? O sea, como que te la llevaban a escena, te la producían. Bueno, no se daba, y Emma Cohen acabó produciendo la coartada, 11 años después de que se escribiera, o sea, se encargó de la producción. También fue actriz, pero llevó a cabo tareas de producción, o sea, esto para mostraros un poco hasta qué punto era un equipo profesional en todas las fases de la producción. ¿Podemos seguir, por favor? Eso también está en el pliego de imágenes. Esto es el cartel de las bicicletas en Japón. Las bicicletas son para el verano, se llevó a Japón. Y este fue el cartel que ha aparecido también en la casa y que está incluido en el volumen. Y si pasamos esta imagen, esto es lo que he querido traer, no está en el pliego, pero este es el elenco de actores que interpretaron las bicicletas en Japón. Entonces, a mí me parece maravilloso imaginarme a Doña Dolores, a Don Luis, a Luisito, en estas personas. Y en el archivo le mandaron un archivador completo de fotografías de escena donde tú ves la ambientación, cómo habían intentado reproducir esas escenas de esos años. Hay un material valiosísimo, muy muy interesante respecto a las bicicletas, que también evidentemente está en este volumen. ¿Podemos seguir? Los Domingos Bacanal es otra obra que sí se publicó en un libro que incluía Los Domingos Bacanal y La Coartada, que ya hemos visto, estas son de los años 80, y se llevó a escena y fue de gira, como vemos, pues también está ahí en Emma Cohen, y este es el programa de mano, uno de los programas de mano de esta obra. Hay bastantes programas de mano diversos según la ciudad donde se representara, claro. Bueno, podemos seguir. Esto, del Rey Ordaz y su infamia, es otro de los inéditos que sí se representó. Esta obra se llevó a escena, de hecho la dirigió el propio Fernando, como vemos de nuevo está Emma Cohen en el elenco, y esto es una especie de prueba de cartel. Es una foto, no se nota, pero es fotocomposición, o sea, tiene varios planos, y están las varias fases en la casa. Yo no tengo la certeza de que lo hayan hecho ellos, pero Emma Cohen hacía collage, también Fernando, le picó el gusanillo a Emma y se puso a hacer collage, y hay varios carteles que están en esta fase, entonces es posible que fuera de su autoría. No es 100% porque conservan materiales de otras personas, pero es muy posible que lo hicieran ellos porque le daban a todo, al final. Y este es el cartel de la representación. ¿Podemos seguir? Esto os lo he querido traer, que esto no cabía ya en el volumen, pero a mí me parece muy interesante estos materiales a mano, que te dan cuenta también de cómo se producía, ¿no? En esos años. La de la derecha, que es del Rey Ordaz, son cuentas de cuánto tenían que ganar los actores. Y Emma supuestamente no era productora del Rey Ordaz, pero al final, bueno, pues era un trabajo bastante, creo yo, igual estoy sobreleyendo, pero había algo de autogestión en todo esto. Y había mucho de producción entre todos, como pudieran sacarlo adelante. Entonces Emma, pues esa es la letra de Emma que hace las tarifas de cuánto le va a costar el espectáculo. Y a la izquierda es una hoja, un boceto de escena de Ojos de Bosque, que también es un inédito. Emma tenía mucho interés en que se publicara
publicara este texto, que se representó, lo protagonizó Emma Cohen, pero nunca se editó. Y este sí que era uno de los que Emma tenía más interés en que se editara. Y bueno, pues es una hoja de un boceto de escena de donde se van a colocar los actores y donde, pues, para los ensayos, entiendo yo. Y esa letra de Fernando. Podemos seguir, ya queda poco. Esto es el programa de mano del recital de otoño. El recital de otoño era un espectáculo compuesto, como veis, por poemas, era un recital. Entonces Fernando recitaba a autores de su gusto, pero además incluía lo que ahí se llama Anónimos del siglo XX, que está en la parte inferior de la página, donde pone Anónimos del siglo XX anuncios. Este es otro de los inéditos que incluimos en el volumen y está en lo que se llama relámpagos, porque ¿qué hizo Fernando en algún momento sin fechar? Porque no sabemos cuándo lo hizo. A Fernando le gustaba mucho refreír. O sea, toda la vida hizo cosas, las guardaba, luego las sacaba, las retomaba, no, todavía no, lo vuelvo a guardar, lo cambio de género. Todo el tiempo trabajaba así. Entonces, en un momento dado de su vida, cogió este Anónimos del siglo XX y otros textos y lo llamó Relámpagos. Y se inventó este espectáculo, que no me acuerdo del subtítulo, es espectáculo en un prólogo, muchos cuadros y un intermedio. Eso, un prólogo, muchos cuadros y un intermedio. Entonces, los cuadros, uno era este Anónimos del siglo XX, que está en el volumen, y otros, entre ellos Pareja para la Eternidad, que ya os he mostrado la página. Es decir, él cogió este texto de los 40, y no sabemos cuándo, pero después de los 80, ¿no? Parece ser, lo metió ahí, se inventó este espectáculo con textos más antiguos y otros que, bueno, que están ahí y que son inéditos y nunca se representaron. Podemos seguir. Estos son 2 páginas de este recital que os digo, de este Anónimos del siglo XX. Lo representó en los 80, pero lo volvió a representar por última vez, no sé si es una cosa que recordáis, tuvo una olimpiada teatral en el 92, y entonces en un teatro de Barcelona se representó esto que se llama Olimpiada Teatral, y él llevó este espectáculo, Anónimos del siglo XX. Yo creo que estas páginas son de entonces, también por el tamaño de letra, aunque ya necesitaba una letra más grande. Y también os lo quería mostrar de nuevo por ese trabajo en equipo, porque aquí hay anotaciones de Emma y de Fernando. Están las letras de los dos. Entonces, de nuevo, ese trabajo en equipo permanente, desde los años 70. Y estas hojas también están incluidas en el pliego del libro. ¿Ya podemos seguir? Estos son storyboards, que también, bueno, aparte de todo lo que le agradecía a Joan, la libertad para incluir los materiales que a mí me parecieran oportunos, porque podía haberme dicho, ¿qué haces aquí metiendo unos storyboards? Y no, y a ver, para mí tenía un sentido, pero bueno, quizás es un poco pillado, porque uno de los textos es Los invasores del palacio, que es un texto teatral, que él escribió, se llevó a escena en Bilbao, y él hizo una lectura dramatizada, simplemente donde él leía las acotaciones. Pero este texto, él lo transformó en guión después. Y llegó a hacer los storyboards, incluso, porque hay una cantidad de storyboards, todos magníficos, de diversos de sus trabajos, que él se esmeraba mucho en hacerlos. Estos son a cera Manley, pero es que hay otros en acuarela, otros en lápiz. Usaba distintas técnicas para hacer los storyboards. Y entonces me pareció oportuno compartir al menos un par de storyboards en el volumen, porque, bueno, también remiten a ese trabajo teatral y a esa especie de trabajo transmedia, ¿no? Porque él era al final como un transmedia antes de que existiera el término, que trabajaba en todos los géneros. Y si pues seguimos, por favor. Esto es El mundo de Arniches, que es otro inédito, desconocido hasta la fecha. Esto es una versión muy anterior a la que aparece en el volumen. ¿Por qué? Porque la que aparece en el volumen estaba fechada por Fernán Gómez en el 2007, que es el año de su muerte. Es decir, hasta el último momento estuvo trabajando, eso a mí no me cabría duda aunque no hubiera encontrado nada, pero además estaba trabajando en esto. O sea, acabó una versión última de esto que no está fechado, este librillo, pero bueno, por el tipo de cuartilla, el tipo de papel, yo creo que no es más allá de los 60, pero no lo sé si estoy aventurando, no lo sé. No tenemos la ciencia cierta, pero parecería que, bueno, antiquísimo es. Y de hecho, ya desde la primera página, haciendo un cotejo, hay bastantes cambios. Lo único que permanece igual de la primera página es páginas del blanco y negro allá por 1915. El resto todo es más. El espíritu es el mismo, pero cambia mucho. El léxico cambia los matices de lo que quiere representar. Es decir, que lo reelaboró bastante y de hecho lo trajo al presente, lo actualiza, porque el texto ya lo veréis, pero termina con unas increpaciones a una serie de señores poderosos de su presente, que ahora ya están un poco también medio muertos, pero en el 2007 estaban vivos.
Es decir, esa cosa de Fernando también de siempre hacer un juego pasado-presente. Y podemos seguir, ya no queda casi nada. Esto es un boceto de escena de Morir cuerdo y vivir loco, que es el último texto de Fernando que él mismo dirigió en escena. Y esto es de Gabriel Carrascal, que es un escenógrafo que muy amablemente nos ha cedido. Bueno, esto yo lo he encontrado en la casa, por eso para deciros, o sea, el archivo no es solo de lo que crearon ellos, sino de toda esa gente que trabajó con ellos. Entonces, por eso hay como una estela cultural muy amplia en ese archivo. Y yo encontré estos bocetos y llamé a Gabriel Carrascal para pedirle permiso para usarlos, y es que este me parece de una belleza, el clavileño que diseña Gabriel. Y entonces también está en el volumen, y esto me sirve también para hilarlo, para hablaros de variaciones sobre el Quijote, de las que ya os hablé un poquito al principio, porque, bueno, pues Morir cuerdo y vivir loco es una versión libre de una parte del Quijote, y las variaciones sobre el Quijote también, y son inéditos, que no se conocían y que se dan a conocer ahora por primera vez en este volumen. Y si seguimos, ya por último quería mostraros una de las carpetas que a mí me hacen más gracia, de las que he encontrado. Esta es tamaño cuartilla y dice minucias. Y claro, yo no sé, cada uno tiene su idea de lo que son minucias en esta vida, pero bueno, a mí no me lo parece lo que hay ahí dentro. Lo que sí que hay es mucho trabajo, porque es todo escrito a mano, de distintas épocas, mezclado. Es más bien, son textos en general de lo que he encontrado ahí dentro, ensayísticos, son reflexiones filosóficas. Bueno, esto es para deciros que hay mucho trabajo por hacer, incluso con lo que él consideraba minucias. Y ya por último creo que he metido algo más. Esto para cerrar. Esto lo he metido porque yo no estoy acostumbrada ni a hacer rueda de prensa ni a que me hagan entrevistas. Y claro, de repente pues esta semana está siendo bastante entrevistativa. Y claro, me he acordado mucho de esto que decía mi abuelo, que a lo mejor esto lo habéis escuchado en él alguna vez. Él llamaba interrogatorios a las entrevistas. Y yo esta semana he entendido muy claramente a qué se referían. Y quería compartir con vosotros que es que yo encontré entre estas notas, que os digo que están por todas partes, la nota en la que él se iluminó y decidió empezar a llamar a las entrevistas interrogatorios, y lo plasmó. Dijo, a partir de ahora esto se va a llamar así. Y creo que nada más. Muchas gracias por la escucha y la atención, y paso la palabra a Manuel, que también tengo que agradecer mucho que haya contribuido en este volumen, porque es un gran experto en la literatura dramática de Fernando, y sin él este libro no sería lo que es. Esto está clarísimo. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Aunque me han pedido que sea breve, a mí también me gustaría empezar dando las gracias a Nacho por ceder este espacio, ¿no?, tan pertinente para este acto, a Joan, porque la edición, como creo que pueden comprobar, es exquisita, y el cuidado que han puesto durante todo el proceso ha sido impecable. A Elena, por supuesto, por contar conmigo para la elaboración de este libro y por confiar en mí para poder llevarlo a término, y sobre todo a Fernando Fernán Gómez, porque creo que si Fernando Fernán Gómez no hubiera dicho todo lo que dijo todo lo que le dio la gana, hizo todo lo que le dio la gana, trabajó en todos los ámbitos, en definitiva el legado tan grande que nos dejó en todos los sentidos, pues no estaríamos aquí hoy, ¿no? De todos es conocido pues todas las virtudes del gran artista y del gran intelectual que era Fernando Fernán Gómez, el humor que tenía, la fina ironía, la hondura de pensamiento, la lucidez, la independencia de criterio. Bueno, la retahíla podría ser muy larga, ¿no? Pero en definitiva nos deja un legado enorme en todos los ámbitos, y también, que es lo que aquí nos trae hoy, ¿no?, en teatro, que quizá era la faceta, en teatro como autor me refiero, ¿no?, como autor dramático, que era la faceta pues quizás menos conocida, a excepción de Las bicicletas son para el verano y poco más. Este es un libro magnífico, el que yo creo que presentamos, parece que queda mal decirlo por nosotros, pero lo es en sí mismo, lo es en todos los sentidos, porque hace tiempo un autor dijo que un libro sobre Fernando Fernán Gómez se defiende él solo, pero un libro de Fernando Fernán Gómez se defiende mejor todavía,
él solo, ¿no? Y es un libro magnífico por muchas cosas que se han dicho aquí, porque por primera vez se reúne todo lo que tenemos hasta ahora de teatro de Fernando Fernán Gómez, lo poco que estaba publicado, lo que estaba estrenado pero no estaba publicado, y otra serie de textos que han aparecido en estos 2 últimos años que ni siquiera teníamos constancia de ellos. Es magnífico también por las preciosas imágenes que los acompañan, por un prólogo que si no lo conocen todavía ya lo leerán, muy emotivo de Elena, con el que arranca el libro, por un montón de sorpresas más, ¿no? También podríamos añadir, en la línea de algo que ha comentado antes Elena, que otra razón muy interesante de este libro es la gran disparidad de géneros y de tonos y de obras tan diferentes que contiene. Por poner solo un ejemplo, han sido citadas ya estas 2 obras, por ejemplo, que hemos visto aquí en las proyecciones. Por un lado tenemos La Coartada, que yo creo que es un texto que está injustamente desconsiderado en la historia del teatro español. Es un texto magnífico, Elena sabe que lo digo muy sinceramente, porque en privado se lo he dicho muchas veces. Es un texto sorprendente, uno de los textos más sólidos, más maduros, más profundos de Fernando, y no solo de Fernando, de lo que se ha escrito en la segunda mitad del siglo XX español. Y tenemos textos como ese, pero también tenemos textos como Los invasores del palacio, que sin perder hondura, sin perder calado, pues son divertidísimos. Son textos que no te hace falta ni siquiera verlos representados para estar riéndote desde que abres el libro hasta que acaba, ¿no? Y esta disparidad pues era muy fernandina, podemos decir, ¿no? Muy propia de Fernando, porque refleja muy bien su fuerte personalidad y su individualismo. Este es un libro en el que podemos encontrar, yo creo que va a dar la oportunidad, por supuesto, de que a partir de ahora otros muchos estudiosos puedan estudiar la literatura dramática de Fernando Fernán Gómez, que estaba ahí relegada, como perdida, como inexistente. Entonces, a partir de ahora, con este volumen ya podemos estudiar este teatro. Y al estudiarlo yo creo que se va a poder comprobar, que se va a poder demostrar todas las grandes características del teatro, de la literatura dramática de Fernando Fernán Gómez, pero en general de toda su literatura y en general de toda su producción artística. Como tengo que ser breve, como digo, pues cito 2 o 3 cosas, nada más, que a mi juicio son muy importantes. Para empezar, el hecho de que es un autor, es decir, casi todo el mundo conoce a Fernando Fernán Gómez como actor, ¿no? Y más bien como actor de cine, o como mucho como director de cine, que era espléndido, que era magnífico también como director de cine, ¿no? Pero es un autor estupendo, de ensayos, de novelas y por supuesto de teatro. Fernando Fernán Gómez en muchos sitios declara este amor por la palabra desde el principio de su carrera hasta el final. Y, por ejemplo, cuando comenta que lo más preciado, según él, de la humanidad es la libertad del hombre, dice hay 2 modos fundamentales de defenderla, ¿no? Uno la violencia, pero el otro es el pensamiento y la palabra, y claramente él opta, ¿no? por esta segunda vía, por el pensamiento y la palabra. En muchos textos, de una manera directa o indirecta, a través de los personajes, él confiesa que este es su deseo más íntimo, más auténtico, el de escritor. Y yo diría que en concreto el de escritor de teatro, porque lo podríamos demostrar si tuviéramos tiempo con muchas citas directas. Yo me atreví a decirlo hace ya mucho tiempo, que para mí la literatura dramática, aunque haya estado relegada, como he dicho antes, Fernán Gómez, ha sido siempre quizá lo más esencial, como un punto de partida y un final de su carrera. De hecho, Elena acaba de comentar cómo estuvo trabajando hasta el final, ¿no? en el mundo de Nietzsche, en un texto teatral, ¿no? ya en el año de su muerte, ¿no? y como proyectando ya no solo escribirlo, sino casi montarlo también, ¿no? Hay una cita muy bonita de Fernando Fernán Gómez en uno de sus ensayos, que él era muy consciente de la dificultad del teatro, no solo para él, sino para el teatro español en general, ¿no? en el siglo XX, y porque se daba cuenta de que, bueno, de alguna manera el peso del autor teatral pues había decaído, eso era una evidencia, pero como que él no perdía la esperanza, que eso se tenía que recuperar, fuera en teatro, o fuera, como decía Loteglen, en otras vías de la teatralización, ¿no? en el cine, lo que fuera, ¿no? Y hay una cita, como decía, ¿no? que me parece preciosa, que tiene, yo creo, un regusto y un tono muy lorquiano de Fernando Fernán Gómez en uno de sus ensayos, que dice, intento
citarla lo más exacto posible, ¿vale? Dice: aguardamos el nacimiento de un nuevo manantial que riegue el yermo de la poesía dramática, ¿no? Y yo creo que esta frase, creo que lo he dicho literalmente, dice mucho, ¿no?, de lo que para él era, el teatro. Además, su teatro, siguiendo en esta línea, este libro va a demostrar que es un teatro, además de mucha calidad y de mucha diversidad, como acabo de decir, también muy metateatral. Y no solo el teatro, sino que en realidad toda su producción yo creo que tiende a esta metateatralidad, porque él habla del teatro en todos los demás géneros que toca, en el cine, en la novela, es decir, que su producción artística entera se vuelve metateatral. Y yo creo que es por la importancia que le da al teatro y también por la consideración que tiene de lo que es el teatro y de lo que es el actor, ¿no? En otros muchos sitios, Fernando Gómez al respecto comenta que el actor, ¿no?, puede ser el más odiado, ¿no?, de alguna manera, la profesión de actor y el actor en sí mismo, por el gran público, porque es el que rompe la baraja, digamos, ¿no? Es decir, recordando la máxima, ¿no?, aquella de que antes se perdona al tramposo que al que rompe la baraja, él comenta: bueno, sí, pero el actor es el que la rompe. ¿Por qué? Porque es el que demuestra y nos está demostrando día a día y constantemente que nosotros todos constantemente nos estamos quitando y nos estamos poniendo las máscaras, ¿no? Y evidentemente pues esto es bastante incómodo. Y por esto yo creo también que es la otra gran razón, ¿no?, que hace de su teatro y de todo su arte tan metateatral. Otra línea que yo creo que se va a descubrir en este volumen de teatro es su preferencia por el teatro histórico, porque de alguna manera él habló en un ensayo que recogemos también ahí, muy interesante, porque estaba en una edición muy pequeñita y casi perdido, lo hemos recuperado también para el volumen Edad Media y Modernidad. Él comenta 3 obras fundamentales del teatro histórico, pero en realidad, atendiendo a todo el volumen, son muchas más. Está muy clara la preferencia de una o de otra manera por el teatro histórico, ¿no? Y yo creo que es el gran fuerte de Fernando también, ese teatro histórico, siendo muy diferente unas obras de otras, con gran variedad dentro del teatro histórico. Y también aquí creo que entronca muy claramente con todo lo que es la tradición, bueno, pues del teatro en general, desde el nacimiento del teatro, pues muchos consideran los persas de Aquilo, ¿no?, la primera obra dramática, ¿no?, y bueno, el teatro histórico, ¿no?, y sobre todo también con nuestro teatro, con el teatro español, que tiene muy profundas raíces y que entronca muy bien con esta categoría, ¿no?, de teatro histórico. En este teatro histórico él tenía muy claro como 3 grandes características, yo creo que se van a ver también muy bien al leer el volumen, que es la tendencia, comentaba ahora Elena, a mezclar épocas, ¿no?, la tendencia a los anacronismos. ¿Para qué? Para reflejar, porque a él no le interesa ir al pasado para ver el pasado, lo que le interesa es ir al pasado para explorar y para descubrir nuestro presente en realidad, ¿no? Entonces el uso intencionado de anacronismo es muy evidente en todos estos textos históricos. Igualmente también, y con la misma intención y en la misma línea, es muy evidente también esa manera constante en la que rebaja a los personajes históricos al plano de lo cotidiano, trayéndolo a nuestro presente y a nuestro día a día, que está muy cerca de lo que digo de los anacronismos. E igualmente otra gran característica en este sentido, como siempre Fernán Gómez, que creo que es uno de sus grandes fuertes, ¿no?, el uso de la ironía y del humor. Por otro lado, intentando abreviar, ¿no?, también podemos, yo creo, muy bien ver en este volumen el pesimismo de Fernando Fernán Gómez. El pesimismo de Fernando Fernán Gómez por 2 grandes razones, digamos, ¿no? Por un lado, porque, claro, como tiene tanta cultura, ¿no?, tanta inteligencia, pues conoce muy bien la esencia del humano. Y conocer muy bien la esencia del humano, pues ciertamente ese es el camino al que lleva de alguna manera. Y también confesado por él en muchas ocasiones, por lo que él decía, que había cierta degradación de las costumbres en la sociedad de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, entre una y otra cosa, hay un gran pesimismo. Pero, dicho esto de este gran pesimismo, al mismo tiempo Fernando Fernán Gómez también era una persona muy esperanzada, que tiene una mirada como que es lo que contrarresta, ¿no?, ese pesimismo, ¿no?, que tiene una mirada hacia el mundo y hacia el hombre como muy amable, como muy cercana, ¿no? Y esto lo contrarresta, ¿no?, bastante, lo contrarresta bastante. Él, de hecho, lo declara, ¿no?, dice en muchas ocasiones que, bueno, es evidente que cuando se unen 2 individuos, 2 personas, 2 hombres, ¿no?, pues la naturaleza de la relación humana es el conflicto.
pero también es evidente, ¿no? Y lo podemos demostrar todos, ¿no? Ojalá lo pudiésemos demostrar todos, ¿no? Pero que todo el mundo tenga algún momento en su vida en este sentido, ¿no? Que también puede producir cooperación, que también puede producir el mayor de los milagros humanos, como es el de la amistad o el milagro del amor, ¿no? Entonces todo esto contrarresta, ¿no? Y es una mirada al mismo tiempo pesimista, muy lúcida, pero muy realista en ese sentido también, pero muy esperanzada también, ¿no? Al mismo tiempo. Y por supuesto, si a eso, vuelvo a decir por tercera vez, unimos el humor y la ironía de Fernando Fernán Gómez, ¿no? Tan fino, tan inteligente, tan divertido, ¿no? Porque, por ejemplo, antes hablaba hace un momento, antes de empezar con Elena, ¿no? De la memoria, y que es un placer siempre leerla y releerla, ¿no? Porque realmente es un libro, aunque es tocho, ¿no? Pero muy entretenido, muy divertido, muy tierno, ¿no? Muy que llega directamente al corazón, ¿no? Fernando Fernán Gómez, por otro lado, creo que descubrimos, voy a intentar ir cerrando ya, descubrimos en el libro también su revisitación de los clásicos, ¿no? Esto es una constante en él, ¿no? Una constante en él. Y una constante en él, yo creo que muy intencionada también, en el sentido de que él sabe que los clásicos siguen incomodando hoy en día. Siguen incomodando hoy en día porque nos hacen ver que, bueno, podemos haber progresado materialmente mucho, técnicamente mucho, tecnológicamente mucho, pero humanamente y moralmente, ¿no? No tanto probablemente, ¿no? Y que nos den esa bofetada, pues ciertamente no nos es demasiado agradable. Y bueno, los clásicos en general, la picaresca sobre todo, y Cervantes, por supuesto, son sus dos grandes fuertes. Y él está muy cercano al mundo de Cervantes, él está muy contagiado de la manera de hablar, de la manera de pensar de Cervantes. Pero no estoy hablando, como ha dicho Elena, de plagio, ¿no? Sino que yo creo que Fernando Gómez lo que hace es reconocerse, ¿no? en ese Cervantes. No copiarlo, sino reconocerse en él, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, toda la literatura de Cervantes, y también la literatura dramática, está llena de esa oralidad que la hace tan cercana, ¿no? Que nos la hace tan cercana, que parece que lo estamos escuchando, que parece que lo tenemos al lado, y esto ya lo tenía Cervantes también, ¿no? Y esto lo tiene. Igual que también, por otro lado, tiene como esa inextricable relación, ¿no? entre vida y obra, porque aunque sea teatro, que parece que es el género que, por definición, el género de la objetividad, que tiene que alejar más al autor, ¿no? Por el personaje y todo esto, pero sin embargo, a pesar de esto, ¿no? Pues estamos reconociendo, ¿no? como esa fusión, ¿no? Como esa fusión en la voz del autor de vida y obra, y nos lo hace doblemente cercano, doblemente interesante, ¿no? Y siempre además con mucha sencillez. Creo que fue José María Forqué el que dijo una cosa muy bonita en este sentido, que dijo, es el triunfo de la sencillez frente al estruendo, ¿no? Y estoy bastante de acuerdo con esas palabras, ¿no? Me parece que es muy acertado. Igual que Umbral también dijo, hizo una definición de él también muy breve, muy concisa, pero también muy contundente, y creo que también muy acertada, y que tiene mucho que ver con lo que acabo de decir hace 2 minutos. Dijo Umbral, dijo Fernando Fernán Gómez, es un clásico que se sabe clásico, o sea, un moderno, ¿no? Y esto entendido en la línea que he comentado hace unos minutos, ¿no? Con esa conciencia de lo que está haciendo y el efecto que puede provocar. Bueno, no me quiero entretener mucho más, simplemente apuntar, por si después puedes hacer las preguntas o tal. Mi trabajo, más allá de estos comentarios así muy generales y rápidos, fundamentalmente pues ha consistido, ¿no? En este libro pues en releer todos los textos, releer los antiguos, releer todo lo que iba apareciendo, y junto con Elena pues ir seleccionando, organizando, haciendo bloques. Yo ya propuse hace años en mi tesis doctoral, que versó sobre la literatura dramática de Fernando Fernán Gómez, tres grandes etapas. Y a pesar de los grandes descubrimientos que ha habido, que han sido muchos y muy sorprendentes, pero creo que básicamente se pueden mantener. Me he querido parar menos en los pocos minutos que tenía, ¿no? En esta breve introducción, porque esto es lo que explico en la introducción del libro, o sea que se puede seguir ahí. Y bueno, pues muchas gracias por su atención y nada. Si alguien tiene alguna pregunta. Una curiosidad.
Una curiosidad, los manuscritos que se conservan, no lo de máquina ya, tienen muchas correcciones. O sea, la obra cuando la trabajan de primera mano, ¿después se ven muchas correcciones o no? En los manuscritos. En los manuscritos, claro, porque en la obra de la máquina yo supongo que ya ha corregido todo eso. No he visto todo, o sea, no me he puesto todavía. ¿Esto hace falta? Sí, Ah, vale. Vale. para la radio. Ah, vale. Hasta donde he investigado y he mirado hay tachones en varios de ellos, pero también hay algunas, como la que os he enseñado de Pareja para la Eternidad, que es bastante limpio, que está bastante en versión final dentro de que sea manuscrito. Entonces hay de las dos maneras, con correcciones y sin correcciones. Casi te diría que hay más sin correcciones quizás, pero ya te digo, hay mucho por investigar. O sea, hay un caldo de cultivo para investigadores ahí muy amplio. Y después en la versión, me ha sorprendido la versión de los bicicletas son para el verano en Japón. Ellos hacen una adaptación a su entorno o reproducen la Guerra Civil Española. Creo, hasta donde sé, no es una cosa que haya investigado en profundidad, reproducen la Guerra Civil Española porque lo que hacen es que son fieles al texto. Sí, sí.